¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, Isaías capítulo 61 versículo 1, ¿qué significa? ¿Anunciar buenas nuevas a los pobres? En Isaías capítulo 61 versículo 1 a 3, el profeta describió la misión ordenada por Dios del Mesías para atender las necesidades de los pobres y los desfavorecidos. Comenzó: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Isaías capítulo 61 versículo 1, Nueva Versión Internacional. 700 años después, Jesucristo inició su ministerio público predicando a partir de este texto exacto, aplicándose a sí mismo las palabras de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Jesús concluyó: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Lucas capítulo 4 versículo 21, identificándose a sí mismo como el Mesías prometido de Israel y el Rey siervo que proclamaría las buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas es un anuncio favorable. Anunciar una buena noticia es anunciar o transmitir información positiva sobre hechos esenciales o recientes. El verbo griego que describe esta acción es evangelizomai. Los escritores del Nuevo Testamento asignaron esta palabra específicamente a predicar o proclamar el Evangelio. Evangelien. Anunciar las buenas nuevas significa predicar el mensaje de Dios de la redención de la humanidad pecadora a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo. Del verbo evangelizomai, obtenemos nuestro término en español para evangelizar. Anunciando las buenas nuevas o evangelizamos cuando predicamos el mensaje de salvación en Jesucristo, que el reino de Dios ha venido a la tierra en la persona del propio Hijo de Dios, que trae consigo el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Mateo capítulo 4 versículo 23, Romanos capítulo 10 versículo 15. En el Antiguo Testamento, los pobres eran aquellos que no tenían herencia, que estaban económicamente empobrecidos y de baja condición social, o que estaban pisoteados, oprimidos, desfavorecidos y desamparados. Los pobres estaban indefensos y dependían de personas poderosas y circunstancias desfavorables. Los pobres son también aquellos que viven en dependencia de Dios. Los salmos, especialmente, usan el concepto de pobreza literal y simbólicamente para expresar confianza en Dios como protector, libertador y salvador de los pobres. Salmo capítulo 12 versículo 6, capítulo 35 versículo 10, capítulo 102 versículo 17. Capítulo 116 versículo 6. Estos conceptos de los pobres se continúan en el Nuevo Testamento, ya que las personas que viven en la pobreza y los humildes que viven por fe en Dios son los pobres. En el gran sermón de la montaña de Jesucristo, el Señor comienza con las bienaventuranzas, predicando: Dios los bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Lucas capítulo 6 versículo 20, Nueva Traducción Viviente. Los pobres en espíritu, Mateo capítulo 5 versículo 3. Son personas que reconocen su pobreza espiritual, se dan cuenta de su desesperada necesidad de Dios, se vuelven a Él y reciben las bendiciones más ricas que Él ofrece en su gracia a través de la fe en Jesucristo. Desde la prisión, Juan el Bautista envió un mensaje para preguntarle a Jesús si Él era en verdad el Mesías prometido de Israel. Respondió Jesús: Regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Lucas capítulo 7 versículo 22. El hecho de que Jesús proclamó las buenas nuevas a los pobres fue una de las marcas autorizadas de su mesianismo. Mateo capítulo 11 versículo 2. Santiago sostuvo: ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Santiago capítulo 2 versículo 5, Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo explicó el alcance de la bondad desinteresada de Cristo hacia los pobres a los que vino a salvar. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico,
Por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9, Nueva Traducción Viviente. El objetivo principal de todo el ministerio de Jesucristo fue proclamar la buena noticia de la salvación a los pobres. Él es un Salvador que suple las necesidades de los pobres, tanto material como espiritualmente. Además, Él los satisface por completo. Lucas capítulo 1 versículo 53. Capítulo 6 versículos 20 y 21. Mateo capítulo 5 versículo 6. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.